Hay algo que duele de una manera particular cuando el daño no viene de un extraño, cuando viene de adentro, de la familia, del amigo de toda la vida, de quien se supone que te conoce mejor que nadie. Porque cuando eso ocurre no solo duele el daño, duele el lugar donde ocurrió, el lugar donde creías que estabas a salvo. Bienvenidos a Sembrando Jardines, donde otros construyeron desiertos, segunda temporada. Este es nuestro segundo episodio de esta segunda temporada y como siempre, antes de empezar, aclaramos que este es un espacio de acompañamiento donde validamos, entendemos, nombramos, pero no diagnosticamos. Y siempre te voy a recomendar que si esto resuena fuerte en vos, si estás atravesando situaciones de las que hablamos, busques acompañamiento terapéutico especializado. Específicamente, y lo mejor sería, con alguien formado en traumas vinculares. Lo que trabajamos en Sembrando Jardines y en Guía Interior es una manera de caminar al lado de otras personas que están viviendo experiencias que hemos transitado o que estamos transitando. No reemplaza espacios terapéuticos. Acompaña desde el respeto y desde la calidez de quien ha estado ahí. Entonces, ahora sí, arrancamos. Crecemos con una idea muy clara de lo que es la familia. Nos la enseñaron los cuentos, las películas, la música, las historias que nos contaron. La familia es refugio, es sostén, es el lugar donde podés ser vulnerable sin miedo, es donde te cuidan, es donde te ven, es donde perteneces. La familia es abrigo. Y hay familias que son eso. Pero hay otras que no. Y cuando la familia no es ese lugar, cuando el vínculo más cercano que tenés es también el que más daño te hace, pasan dos cosas al mismo tiempo, entre un montón de otras cosas, ¿no? Pero hay dos cosas que son muy difíciles de sostener juntas. Por un lado, el daño real, concreto, en el cuerpo y en la mente, lo sentís. Por el otro, la confusión, porque todo lo que te enseñaron dice que esto no debería ser así, que la familia cuida, que la sangre es sagrada, que hay que honrar a los mayores, que la lealtad familiar es un valor, y entonces el daño queda atrapado ahí, entre lo que vivís, tu experiencia, tu memoria, tu registro, y lo que se supone que debería sentirse dentro de una familia. Eso también es una forma de violencia. Que nadie nos nombre esto, estas contradicciones, no las hace menos reales. Yo lo viví. Crecí en un entorno donde el daño venía de adentro, donde no había disponibilidad emocional para mí. Sé lo que es mirar alrededor y no encontrar testigos. Sé lo que es que las personas que deberían ver no vean. O peor, que vean y elijan no decir nada. O peor aún, que faciliten, que sean facilitadoras de lo que te hace daño. Hay algo que necesito nombrar hoy. Existen personalidades que no tienen la capacidad de dar lo que se supone que deben dar en un vínculo.
No hablo de diagnóstico, hablo de forma de ser, de patrones de conductas, de maneras de relacionarse que no permiten que la otra persona sea libre, plena, feliz, que no toleran la autonomía del otro, que necesitan para sostenerse opacar a quien tienen cerca, anularlo. Son personalidades que no tienen brillo propio, entonces necesitan robarle el brillo a otros. Y eso ocurre en familias, en amistades íntimas, en los vínculos que deberían ser los más seguros. Cuando esto pasa en la familia, hay algo que lo hace especialmente difícil de ver y de nombrar: el sistema. Porque las familias disfuncionales no solo tienen una persona que daña, tienen un sistema que sostiene ese daño, que lo normaliza, que lo hace invisible, que muchas veces activamente lo defiende incluso. Todos estaban de su lado. Esa frase la escucho mucho en las personas que acompaño. Y la viví. Y también lo pensé y lo sentí. Se sentía así. Esa sensación de que cuando intentaste decir algo, cuando intentaste nombrar lo que te pasaba, el sistema, el grupo alrededor tuyo se reorganizó para proteger al que hacía daño, no a vos. Quizás te dijeron que exagerabas, quizás te dijeron que eras muy sensible, quizás te dijeron que eras muy pequeño o pequeña y que ya te ibas a olvidar, que experiencias son las que viven los adultos. Quizás te dijeron que vos no podías sentir eso porque no sabías lo que era tener verdaderas responsabilidades y problemas. Quizás nadie te dijo nada. Solo notaste que el tema se cerraba, que la conversación se desviaba, que tu dolor no tenía un espacio de expresión en esa mesa. Y así, sin testigos, el daño siguió. Cuando esto pasa, no pasa en silencio, pasa en un contexto, en una dinámica que se repite años, décadas, una vida incluso, en algo que no siempre se ve, pero que se siente. Porque cuando pensamos en violencia muchas veces pensamos en lo visible, en lo físico, en lo que deja marcas en el cuerpo. Pero hay otro tipo de violencia que no deja marcas visibles y sin embargo deja huellas mucho más profundas. La violencia relacional, la violencia emocional, la que aparece cuando no te dejan expresarte, cuando intentas decir lo que te pasa y eso es invalidado, minimizado, ignorado. Cuando te dicen lo que deberías pensar, cuando te dicen lo que deberías decir y cómo deberías decirlo y a quién deberías decírselo. Cuando te dicen lo que deberías sentir, cómo deberías interpretar lo que vivís. Cuando el único relato que vale es el relato del otro. Cuando lo que te pasa no tiene lugar. Y no se trata de una escena aislada, no es un momento puntual, son formas de hablarte, formas de dirigirse a vos, formas de responderte, que se repiten, que se sostienen en el tiempo y que no vienen de una sola persona, vienen de todo un sistema, de todo un grupo. Un sistema que naturaliza esas formas, porque se supone que vienen de quienes deberían amarte, protegerte y sostenerte. Ahí es donde todo se vuelve más confuso, porque el mismo lugar que duele es el lugar donde aprendiste que deberías sentirte a salvo.
Y esa contradicción, esa disonancia, es muy difícil de procesar. Entonces muchas veces lo que pasa no es que no lo veas, es que lo terminas normalizando, aceptando un lugar que no elegiste, un rol que se va armando sin que te des cuenta, el lugar de el problema, el lugar de la difícil, el lugar del chivo expiatorio. Y la víctima lo vive de manera visceral. Todo y todos están del lado del abusador. Y cuando intentás nombrar lo que vivís, cuando intentás poner palabras a lo que pasa, aparece el relato, porque siempre hay un relato en estos sistemas, en estas familias. Vos sos la persona difícil. Vos sos la persona que se ofende por todo. Vos sos la persona sensible. Vos sos la persona que está mal de la cabeza. Vos sos la persona violenta, la persona que exagera, la persona que nunca está bien, la persona que siempre se va. El relato tiene una función muy clara: desacreditar tu percepción antes de que puedas sostenerla. Si logran convencerte de que el problema sos vos o convencer a los que te rodean, entonces lo que vivís deja de tener lugar, deja de ser nombrable, deja de existir. Y así funciona la invisibilización más profunda. No solo te ignoran, te reescriben hacia adentro del grupo y hacia afuera. Te borran de tu propia historia y ponen en tu lugar una versión de vos que justifica todo lo que hicieron o lo que hacen. Una versión que es difícil, problemática o conflictiva, y por eso lo que te pasó, lo que sufriste, lo que padeciste, queda invalidado, borrado, como si nunca hubiera ocurrido. A veces escuchás la reescritura en tiempo real. Situaciones que viviste de una manera y que el otro narra de otra, frente a vos, en tu cara, como decimos habitualmente, con una convicción que por momentos te hace dudar de tu propia memoria, aunque haya ocurrido hace 24 horas. Sufrimientos que existieron y que de repente no existieron. Momentos que recordás con claridad y que el sistema familiar reescribe sin pestañear, sin ruborizarse. Y eso, que te quiten la versión de lo que viviste, es una de las formas más crueles de violencia, porque no te lastima el cuerpo, te lastima la identidad, te quita el suelo. Quiero hablar de algo que genera mucho juicio afuera y muy poco entendimiento. Las personas que deciden cortar el contacto con su familia. Cuando vemos a alguien que no habla con sus padres, que no ve a sus hermanos, que se alejó de toda su familia de origen o política o lo que fuere, el juicio casi siempre cae sobre esa persona. ¿Por qué será tan difícil? ¿Cómo puede alejarse de su propia familia? ¿Qué hará? ¿Por qué será así? Pero casi nadie hace las otras preguntas. Casi nadie se pregunta qué tuvo que haber vivido una persona para llegar a sentirse más segura sola que cerca de quienes se supone que la quieren. ¿Qué camino tuvo que recorrer alguien para tomar esa decisión, sabiendo el peso que tiene, sabiendo el juicio que va a venir, sabiendo todo lo que va a perder o lo que nunca tuvo? Déjame decirte algo. Cortar un vínculo familiar no es fácil. Cortar un vínculo familiar no es un capricho. Cortar un vínculo familiar no es ingratitud.
Muchas veces es el acto de amor más profundo que alguien puede hacerse a sí mismo o a sus hijos, si los tiene. Porque a veces se corta el vínculo para proteger a los hijos. Primero, cuando uno es parte del sistema y sabe que hay algo que está mal, pero le cuesta soltar. A veces son los hijos los que logran el corte por salud mental y emocional. Porque la víctima no quiere ver replicado en sus hijos el maltrato que sufre sobre sí misma. Cortar un vínculo familiar no es fácil. No lo podemos minimizar al punto de pensar que es un capricho o es ingratitud. Y esta decisión, este acto de cortar el vínculo, merece respeto, no juicio. Porque nadie se va de un lugar donde se siente amado. Voy otra vez. Nadie se va de un lugar donde se siente amado. Nadie se escapa de donde es respetado y cuidado. Otra vez. Nadie se escapa de donde es respetado y cuidado. Nadie se desvincula de donde es bien tratado. Nadie se desvincula de donde es bien tratado. Por eso, hoy quiero decirte algo que para mí fue el primer paso hacia la libertad y sigue siéndolo. No importa quién esté del lado del otro. No importa cuántos estén del lado del otro. No importa el relato que construyan. No importa, deja que hablen, que digan. No te cases con la palabra es una injusticia, esa no es la verdad. Deja. No importa eso. ¿Sabes qué es lo que importa? Lo que importa es que vos estés de tu lado. Que vos te creas, que vos te sostengas, que vos no abandones tu propia versión de lo que viviste. Porque el resto del mundo puede estar del lado que quiera, pero vos tenés que estar de tu lado. Ese es el primer paso hacia la libertad, no el único, pero sí el primero. Porque si todos estaban de su lado y vos no estabas de tu lado, entonces ahí hay algo que también necesita ser mirado. ¿En qué momento te soltaste? ¿En qué momento empezaste a dudar de vos? ¿En qué momento tus abusadores, tus maltratadores eran más importantes que vos mismo o vos misma? Volver a vos no es solo una decisión. Ponerte de tu lado, estar de tu lado, es un proceso. Y no importa la edad que tengas, no importa cuántos años hace de los vínculos, toda una vida, porque muchos hemos pasado desde nuestras infancias, desde nuestros primeros recuerdos en este tipo de vínculos. Nunca es tarde para estar de tu lado. Volver a vos no es solo una decisión, es un proceso. Y empieza muchas veces en el momento en el que dejas de pedir permiso para creer en lo que viviste. Si esto te resonó, guarda este episodio. Escúchalo todas las veces que lo necesites. Toma nota. Que te sirva para dar ese primer paso. Eso es lo importante.
Compartilo con alguien que creas que necesite escucharlo. A veces saber que no estás sola, que no estás solo ya es un punto de partida. Nos vemos en el próximo episodio y mientras tanto seguimos sembrando. Cuídate, vales mucho.